Buenas tardes. Es que andan dejando a la niña y es que de repente que se fueron todos. Se fueron todos. ¿Verdad? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio maravilloso. Ando tapado, no sé si grite o no sé qué, pero ando un poco tapado. Maravilloso estudio de Hebreos capítulo 9. El título es Nuestro Santuario Celestial. Nuestro Santuario Celestial. Ese es el verdadero, ese es el santuario celestial, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 9. ¿Alguien recuerda algo del capítulo 8 que vimos la semana pasada? Algo. El sacerdote celestial y sus mejores promesas, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien lo del nuevo pacto y el pacto también que es el nuevo que es Cristo, ¿no? Claro. También hablo de eso. Así es, habíamos visto el anterior, o más bien el viejo pacto y el nuevo que estaba en Cristo, ¿verdad? Muy bien, pero vamos a entrar de lleno al 9 y vamos a seguir viendo y seguir observando cómo el escritor de Hebreos sigue manifestando con pie fuerte y con mano dura, como lo es la palabra, ¿no? No hay una palabra cómo decirla, pero cuán fuerte, establecido está la obra de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa obra del Señor, el cual es la sustancia, el cual es lo que se esperaba. De todo lo que se hablaba del Antiguo Testamento, de esto se hablaba para cuando viniera y se hiciera efectivo o tuviera efecto. Y eso es lo que está ocurriendo. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos por ahí un objetivo. Muy bien, gracias. Ok, tenemos por ahí un objetivo y dice así, aprender a identificar con certeza y confianza el santuario donde Cristo ministró salvación y ministra intercesión por muchos. El objetivo está muy ad hoc a lo que está este capítulo 9. Aprender a identificar con certeza y confianza el santuario donde Cristo dice que ministró salvación y ministra intercesión por muchos, ¿ok? Ese es lo que hizo y lo que está haciendo, y luego después vamos a ver también en este mismo capítulo lo que hará. O sea, las tres cosas están plasmadas en este capítulo como el sumo sacerdote, como sacerdocio y como toda su obra para salvar a los suyos. Eso es lo que él está haciendo, pero el capítulo 9 nos lo está demostrando, qué fue lo que hizo, de qué manera y cómo es que estaba anunciado desde antes, ¿verdad? Eso es lo que nos ha estado nos ha estado diciendo el escritor de Hebreos desde el principio, ¿no? Que Cristo era el cumplimiento de todo lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar y tenemos un versículo a memorizar. ¿Alguien me lo puede leer? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Wow, maravilloso, ¿no? Y seguimos viendo esa fuerza, ese poder de que porque Cristo, esta es la escritura, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano. Dice, figura del verdadero. Es decir, sombra, ¿no? Sí, sino
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que está en el verdadero. ¿En el verdadero qué? Pues en el verdadero santuario, ¿verdad? Ahí es donde está para presentarse ante Dios. Acuérdense, no olvidemos, gracias al Señor que vimos Éxodo y que vimos cómo estaba construido todo el santuario, lo que significaba cada material, lo que significaba cada cosa y lo que significaba cada cosa que estaba dentro, y todo apuntaba a Cristo. Y al entrar al lugar santísimo entraban a la presencia de Dios, porque ahí se manifestaba Dios. Bueno, eso lo hacía, acuérdense, un sacerdote. Al lugar santísimo solo lo hacía un sacerdote una vez al año. Y esta semana aprendí algo nuevo que no sabía. Aprendí que ese día de la expiación entraba por los pecados de ignorancia. Y yo no sabía eso. Yo pensé que en ese momento, una vez al año, entraba por los pecados de todos, pero no. O sea, todo el año se hacían sacrificios, cada quien según sus culpas, ¿verdad? Y sabiéndose pecador, iba y presentaba sus ofrendas en todo momento. Ahí está todos los días haciéndose los ritos y toda la instrucción levítica ahí en el santuario. Pero el día de la expiación, una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba directamente hasta el lugar santísimo, era solamente para los pecados, ¿cómo es ahorita? Ignorancia. ¿Cuáles son esos? Los que no sabes que cometiste o sea, vaya, sabes que cometiste, pero no tienes el conocimiento de que hice esto, pero sabes que lo pudiste haber hecho. ¿Sí me explico? Es increíble. Así que ellos se sentían siempre culpables, o sea, siempre se sentían culpables porque estaban en contacto con la ley. Y la fuerza del pecado, voy a decir esto porque está en la escritura, no sé en qué versículo, pero se los voy a mandar. La fuerza del pecado, escuchen bien esto, porque esto es importante que lo sepamos, y ellos lo sabían. La fuerza del pecado es la ley. Y dijeran, Jesús, ¿cómo? Pues si el pecado no es de Dios y la ley es de Dios, ¿cómo es eso? No, bueno, la fuerza del pecado es la ley, porque sin ley yo no sabría que soy pecador. Si el Señor no me dice que mentir está mal, y que robar está mal, y que matar está mal, yo no supiera que estoy pecador. Entonces la fuerza del pecado está en la ley, lo declara la escritura, se los voy a mandar, no recuerdo qué versículo es, pero se los voy a mandar. Y entonces en ese sentido ellos se sabían pecadores todo el tiempo. Por eso es que ahora que vi eso, que aprendí eso, bueno, me prende el foco y me da más entendimiento con la situación de Jesucristo cuando le traen a la mujer que estaba en adulterio y que la ponen a sus pies, ¿lo recuerdan? Sí. Y cuando Jesús les dijo, y no los volteó ni a ver, y ahora me queda más claro, no los volteó ni a ver. Dice la escritura que estaba escribiendo con el dedo en el piso, en la tierra, y no los volteó ni a ver. Nomás les dijo que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra contra ella. Y ahora entiendo que ninguno sabía, que más bien que todos sabían que ninguno estaba libre de pecado. Y dice que desde los más grandes hasta los más chicos fueron todos arrojando la piedra, o sea, tirando la piedra para un lado y yéndose, ¿verdad? Desapareciendo de ahí, de enfrente, porque ellos sabían, y ahora me queda más claro esa situación. Ellos sabían que aunque ayer hubiese llevado a mi cordero para expiar mis pecados, yo sé que tengo unos pecados que ignoro. O sea, yo lo sé, y por eso estoy esperando el día de Yom Kippur para poder expiar, que el sacerdote entre al lugar santísimo y cubra todos esos pecados que tengo, que ignoro que tengo. ¿Sí? Es increíble. Bueno, un ejemplo de esos pecados que ignora uno
Puede ser con el pensamiento, ¿no? Sí, claro. Claro, bro. O sea, por ejemplo, uno de gentil pensabas tantas cosas, bro, que eran pecados, pecado tras pecado, y ni cuenta te dabas que estabas pecando, pero te muestran la ley y te dicen, ajá, qué pecador soy. Por eso es que les digo que la fuerza del pecado es la ley. ¿Ok? Es 1 Corintios 15:56. Aquí tengo al máster. 1 Corintios 15:56. ¿Qué dice? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Tómala. Otra vez, brother. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Y el poder del pecado la ley. Claro, porque sin la ley no me hubiese dado cuenta que soy pecador. Ese es el poder del pecado, la ley. 1 Corintios, ¿qué? Perdón. 15:56. 15:56. Gracias. Pero ellos sí conocían la ley, ¿no? Claro. Pero hasta que no se las entregaron, es que supieron que eran pecadores. Y desde ahí, desde el Sinaí, hasta que vino Cristo, se sabían pecadores. Definitivo. Y pecadores en todo sentido. ¿Sí? Y Cristo se los vino a confirmar. Ya no me quiero tardar más en esto. Cristo se los vino a confirmar. Cuando dijo, habéis oído que fue dicho que si se me fue, pero ya, que ya no era lo que hacías, sino lo que estaba dentro. O sea, con solo ver a esa mujer ya estabas fornicando con ella en tu corazón. O sea, ya estabas pecando con solo verla con deseo. Y tú ni sabías. Y estás pecadotote, ¿verdad? Y tú no sabías esas cosas, por así decirlo. Pero esos pecados, ellos sabían que existían, pero no se daban cuenta. Pero Jesús vino a decirles, son esos, ¿verdad? Prácticamente. Vamos a entrar de lleno. Hay varios... ¿Dónde estoy? No, hombre, es que estoy viendo la hoja, perdón. Es que solo tienes así, ¿verdad? Sí, no, aquí está. Sí. La tenemos por los dos lados. Voy a darle 1, 2. Hay dos secciones con negritas ahí en su hojita. La primera es el santuario inferior bajo el antiguo pacto del 1 al 10. Y el segundo, el número 2, el santuario superior bajo el nuevo pacto. ¿Okay? Hay un santuario de abajo y hay un santuario de arriba, superior. Simplemente de posición y en todo, ¿no? La escritura en hebreo nos dice que es mejor en esto, mejor en otro y mejor en aquello, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a leer como siempre y contestando, y si hay alguna pregunta o duda nos indican. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Pregunta: ¿en dónde estaba establecido el santuario, el tabernáculo del primer pacto? La tierra. Claro, en la tierra la respuesta. En la tierra. Así es. En la tierra. Así es como empieza el capítulo 9 de Hebreos 9:1, y dice que ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y su santuario terrenal, y un santuario terrenal. Bien, sigo leyendo. Versículos del 2 al 5 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba... y los panes de la proposición. Sí, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y lo comentó el pastor, ¿verdad? Pues es que es tantas cosas que hay ahí, en el sentido de que está hecho el material, todo eso, pero todo eso ya lo vimos, gracias a Dios, que vimos Éxodo y ahí lo vimos, ¿no? Entonces vamos a darle a la preguntita y dice así, bueno, voy a leer el 6, sigue 6 y 7 todavía. Antes de la pregunta dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por los pecados de ignorancia del pueblo. ¡Wow! Eso para mí fue algo nuevo, ¿eh? Yo no sabía eso y me cayó el 20. ¿Quiénes entraban continuamente a la primera parte del tabernáculo, al lugar santo, para cumplir los oficios del culto? Los sacerdotes. Los sacerdotes, así es. Los sacerdotes. Ellos sí podían entrar a la primera parte, no nomás podían, sino debían, porque ellos prendían las lámparas, ponían los panes, acomodaban todo ahí, ¿verdad? Todos los días y cada día tenían que prenderlas y apagarlas, prenderlas y prenderlas, y tenían que estar ahí, acomodar los panes y cada cierto tiempo cambiarlos y todo eso, ¿no? ¿Quién entraba en la segunda parte del tabernáculo una vez al año, no sin sangre, para ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, comenten, por favor. Digo, yo no la voy a contestar, pero nuestro Señor sí. Ok. ¿Todo bien? Continuamos. Laura, 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Así es, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Qué increíble esto. Había que entrar con sangre, o sea, no sin sangre. Al lugar santísimo no se podía entrar sin sangre, y no podía entrar cualquiera, solamente el sumo sacerdote, y tenía que estar limpio y no sin sangre, ¿verdad? Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, limpio y con sangre, y una vez y para siempre. Es lo que vamos a ver más adelantito. ¿Qué quería dar a entender el Espíritu Santo a través de todas estas ordenanzas de culto terrenal? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Correcto, que aún no se había manifestado, que aún no estaba abierto. ¿Y alguien recuerda qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su Espíritu y vino un terremoto ahí en Jerusalén, tembló la tierra, vino truenos y relámpagos y todo? ¿Alguien sabe qué ocurrió en el templo? Se rasgó el velo de Así arriba, es, digo de abajo arriba. De arriba a abajo. Se rasgó el velo de arriba a abajo para dejar la entrada franca a todo aquel que cree por el sacrificio del Señor. Muy bien. ¿Ya estamos ahí? Continuamos. 9 y 10. Gabriel, ¿me ayudas con el 9 y 10, por favor? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la coincidencia y al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Así es. Así que la pregunta dice: todas estas cosas eran tan solo un símbolo. Comentaba Juan Carlos el lunes
que el origen de esta palabra símbolo es la que está escrita ahí en la escritura, ahí en esa parte, que significa parábola. Así que era como una parábola, prácticamente eso, como un ejemplo. Como las parábolas que dijo Jesús. Que sí, es un ejemplo terrenal para que entiendas algo celestial. O sea, eso es un símbolo, es exactamente eso. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué manifiestan sus ineficacias estas ofrendas y sacrificios? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto, de que consiste solo de comidas, bebidas, de diversidad, alusiones y ordenanzas acerca de la carne. Así es, todo lo que resta del versículo es correcto así. En que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como yo hago esto, o sea, el pensar de ellos es ¿a poco si mato un corderito y si pongo las manos y digo que transfiero los pecados y todo y ya, se pasan los pecados y ya? Entonces ellos, como se trataba de comida y de bebida y de todo eso, o sea, y era algo físico, entonces ellos en su conciencia no quedaba limpia. Estaba la duda de el amor más superficial. ¿seremos verdaderamente limpios? Y la escritura declara que no, que simplemente cubría el pecado, no lo quitaba, lo cubría, ¿sí? Para calmar la ira de Dios, ¿sí? Pero no lo quitaba. El único que lo puede quitar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? ¿Hasta cuándo quedaría vigente la práctica de este culto ineficaz? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Así es, hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ahí está Jeremías 31, 31 al 35. ¿Quieren que lo leamos? Está hermoso, es el Antiguo Testamento. Y desde ahí nuestro Dios nos estaba diciendo en el Antiguo Testamento: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Jeremías. ¿Lo tienes, Laura? Sí. No voy a toda, ni siquiera lo encuentro. Acá está. Jeremías 31, 31 al 35. Léelo, por favor, hija. 31, 31 al 35. Ya. He aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Punto. Quiero enfatizar, ¿verdad? Sí, es que el Señor dice: he aquí, vienen días, dice el Señor. O sea, lo está diciendo. En los cuales haré, ¿qué hará? Un nuevo pacto. ¿Sí? Un nuevo pacto. En la casa de Israel y en la casa de Judá. Síguele, Laura. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pacto. Amén. El 33 es el que está brutal. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, 2 puntos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que está pasando hoy. Lo que decían de Así Hebreos es, 9. tienes que nacer de nuevo. O sea, poner su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones.
A través de su espíritu, obviamente. A mí me queda claro que es a través de su espíritu, porque sin el espíritu es imposible recibir y discernir la palabra, imposible. Entonces, pregunta. Sí. El pacto primero, como aquí lo entiendo yo, estaba bien. ¿Vale? Estaba bien el pacto. Claro. No más que el mismo pueblo lo invalidó porque no hizo caso. Ah, sí, claro, claro. Ellos lo invalidaron, pero sigue estando bien. Y sigue siendo demandado eso. ¿Sí? Sigue siendo, porque acuérdate, les dio la ley. Y ellos dijeron, sí, cumpliremos y haremos todo lo que nuestro Dios nos dice. Pregunta, ¿lo hicieron? No, lo invalidaron. Padres, desde Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, todos ellos. Sí, sí, sí. van Padres. desde el bien Así a es. cualquiera de Así es, pues, desde Abraham para abajo, así es, son nuestros padres. Así es, así que ellos lo invalidaron. Pero el nuevo pacto, o sea, el nuevo pacto hecho no depende de lo que puedas hacer o no, sino de lo que hizo Dios para salvarte. ¿Sí? De la obra de Jesucristo, su Hijo, para salvarte. Lo único que está en juego aquí es, ¿lo puedes creer o no lo puedes creer? Esa es la diferencia, nada más. Si lo crees, lo recibes. Si no lo crees, pues ¿cómo le hago? ¿Sí me explico? Pero, vaya, el antiguo pacto era lo que tenías que hacer para estar con Dios, ¿sí? La ley. Y el nuevo pacto es, no tienes que hacer nada, o sea, solo recibir lo que Dios hizo por ti. Nada más, recibirlo por gracia y aceptar. El Señor Jesucristo dice, el que crea en mí va a estar con el Padre. O sea, vaya con el Padre. Porque Él es el intermediario para el Padre. Él es, exactamente. Ese es el nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo. Así es, que no depende de nosotros. Sí. Así es. Ya leímos, no, vamos a seguir ahora con el segundo bloque ahí. Y dice que es el santuario superior bajo el nuevo pacto. Versículos del 11 al 28. Leo 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bolas, o sea, está contundente, muy contundente. Dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, está haciendo un doblez, un desdoblez, ¿verdad? O sea, es algo sumamente ya que ya no es figura y sombra, sino ya es la sustancia de lo que verdaderamente se venía diciendo, ¿verdad? ¿En dónde ministra Cristo, nuestro ya presente sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto sacrificio? En un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así es, en un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es correcto. Dijo un día Cristo, ¿verdad? Híjole, no me acuerdo en dónde está. Dice que creo que lo dice cuando venga el Espíritu Santo los redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Es que esa es la justicia, esa es la justificación, por cuanto voy al Padre. Él ya está ahí. Desde el momento en que murió seguía el juicio inmediatamente, ¿verdad? Porque ahorita lo va a decir, de hecho. Cristo murió como hombre, entregó su espíritu como hombre y fue al juicio, pero ¿qué juzgó el Señor? ¿Qué juzgó en él? Si él era limpio y sin mancha, díganme qué juzgó. ¿O sí juzgó algo? Oh, claro, el pecado del brother y el mío y el de todos nosotros. Eso fue lo que juzgó. Eso fue lo que juzgó, así que dejó caer toda su ira sobre él por nuestros pecados. Así que el precio de nosotros, de nuestra libertad, está ya pagada, ¿verdad?
Está ya pagada. Lo único que vuelvo a repetir es, ¿lo puedes creer? Ese es el punto. ¿Lo crees, lo recibes? ¿No lo crees? Pues ¿cómo le hacemos, verdad? Ok, siguiente. ¿Ya le cambié? No. 12 al 13. ¿Me puede dar manita, Marta? Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Así es. Así que bueno, y no con sangre de animal, es lo que está diciendo, sino con la suya propia, ¿verdad? Y dice que entró al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. En ese momento nos dio eterna redención. Eterna redención. Redimirnos, traspasarnos de este mundo al celestial eternamente, por la eternidad. Eso es lo que están haciendo prácticamente con el sacrificio. ¿Con qué sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo Cristo, nuestro sumo sacerdote, habiendo obtenido eterna redención? Con su propia sangre, no con la de ningún animal que solo cubría el pecado, no, con su sangre que quita el pecado, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, versículo 14. Hermanita Adriana, ¿me ayuda con el 14? Cuando más de la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, gracias. Qué versículo ese también. ¿Cómo se evidencia la eficacia del poder superior que tiene la sangre de Cristo? ¿De qué manera? Limpiando nuestras conciencias y obras muertas para que sirvamos a Dios vivo. Exactamente, limpiando nuestras conciencias. Esa acción que hizo Cristo con su sangre sí limpia mi conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sí estoy convencido plenamente que Él pagó por todos mis pecados. ¿Cuáles? Los que me acuerdo, por todos, brother. Los que ellas. Cuando Cristo murió por los pecados de todos, murió por los pecados presentes, pasados y futuros de todo hombre. Ahora, son eficientes para todo aquel que cree, ¿sí? Para todo aquel que cree. Juan 3, lo voy a volver a recordar, nada más así rapidito, porque es hermoso, la palabra es hermosa y muestra su poder, muestra su poder y la verdad, ¿no? Juan 3 dice así, después del 16 que todos conocen, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para empezar, es todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, y lo recalca muy bien, el que en Él cree ya ha sido, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, esto es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros en este camino vamos caminando hacia el pozo de la perdición. Pero el Señor en su misericordia nos va sacando. Por eso es que somos llamados, por eso es que somos santos, apartados. No es otra cosa más que apartado, de que no vayas para allá, te aparta para su obra, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Así que el que en Él cree, no es condenado. El que en Él cree no es condenado.
Dice que ya no hay argumento ni juicio contra mí, dice una alabanza muy hermosa. Pero lejos de eso, dice que hay las cosas que me condenaban fueron clavadas con él en la cruz y me ha dado salvación. Por su padecimiento es que yo soy salvo. Y eso pues, yo creo que no lo podemos pagar con nada, ¿no? Debemos de vivir eternamente agradecidos. Seguimos, 15, versículo 15. ¿Me puedes ayudar, Magdalena? Sí, solo el 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, gracias. Entonces dice un comentario ahí, dice, estamos a la vuelta, Ay, perdón. Dice, ya que la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos solo podía santificar por la purificación de la carne y no la conciencia, era necesario que Cristo fuera mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Correcto, todo eso es para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, no dice todo el mundo, sino los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Solo los llamados. Increíble, ¿eh? No todo el mundo. Así es, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Continuamos. 16 y 17. ¿Me ayudas, David? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así es. Y eso es ley aquí en estos días y ha sido siempre. Que donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte para que se haga activo el testamento. El testamento lo deja para cuando se muera alguien. Por eso es un testamento, ¿verdad? Y entonces muere y se activa, ¿sí? Y entonces ese es el punto. Dice la pregunta, perdón. ¿Por qué esa ya la contestamos, no? ¿No? 16, sí, ¿no? 16 y 17, ¿por qué? Yo digo que sí. En el anterior, ¿no? Todavía no. La vamos leyendo. Es porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es Es todo Sí, ¿por qué? Porque donde hay, sí, cierto, gracias. Pues ahí está el porqué desde el principio. Es todo el versículo, los dos versículos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Muy bien. Siguiente. 18 al 21. ¿Me ayudas, Gabriel?
Sí. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Amén. Creo que va a seguir. ¿Ya seguimos? Sí, 22, 23. Bien. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así es. Así que nos está recordando cómo fue el primer pacto. Nos está recordando cómo cuando el pueblo estaba ahí con la sangre de uno de los animales, la roció en el libro y la roció en el pueblo y en las vasijas del santuario, que todo eso se santificaba así. Como diciendo que todo esto tendría que hacerse, ¿verdad? Y el pueblo, acordemos los versículos anteriores, dijeron que todo iban a hacer, todo iban a cumplir. Pero este era el pacto. Y Levítico dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿verdad? ¿Remisión de qué? Pues de los pecados, o sea, redimirte de los pecados que has cometido, ¿verdad? Está en Levítico 17:11, ahí está en la hojita, igual lo pueden leer ahí en su casita. Mateo 5, 17, 18. Si quieren, vamos ahí a ver qué nos dice Mateo 5, 17 y 18. 17 y 18, sí, Mateo. Dice así Jesús y la ley, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iota, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? Así que toda la ley se iba a cumplir, o sea, se iba a cumplir ¿cómo puedo explicarlo? En pasar, en ocurrir, en manifestarse, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, sigo leyendo. ¿Qué es lo que establece puntualmente la ley? Que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Puedes agregar, que nomás dice remisión, pero es pues, de redimir de los pecados. Muy bien. Seguimos, 9 del 24 al 25. ¿Me ayudas, Laura? Sí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así es, no lo está volviendo a recalcar. Así que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santo. Ok. Bueno, entonces ya la preguntita la contestamos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. ¿Para qué entró Cristo al santuario verdadero? En el cielo mismo, para presentarse por nosotros, ¿verdad? Muy bien, seguimos. 26. De otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presentó Cristo como sumo sacerdote por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado? Se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre. Se presentó una vez para siempre. Solo una vez. Así que ya no necesitas más sacrificar cada semana a Cristo, ya no. O sacrificar menos, un animalito, pues y ya menos, ¿verdad? O sea, los judíos desean hacerlo, desean reconstruir el templo para seguir haciéndolo. Y hay otras religiones, pues la universal que cada semana vuelven a crucificar al Señor y dicen que Él es la carne y es la sangre. Entonces no requieres eso, ya el sacrificio fue hecho una sola vez. Y recordemos que la cena no es la carne y la sangre del Señor, sino es en memoria de Él, en memoria de eso que Él hizo. No es eso específicamente. ¿Sí me explico? Es un comentario. Siguiente. Ya leímos el 26, ¿verdad? Sí. Dígame. Y en la actualidad, si se hiciera eso, ¿de qué estaríamos diciendo que es? ¿Cómo? Abominación. Sí. Abominación para el Señor. No, y los judíos lo quieren hacer. Están a punto de construir el tercer templo. Ellos están haciendo todo lo posible por hacerlo. Lo que pasa es que no es tan fácil porque el lugar en donde lo quieren hacer es un lugar donde están los musulmanes y ese es el lugar en donde estaba el templo anterior, pero está ocupado por los musulmanes. Entonces sería una guerra, o sea, sería... La escritura dice que creo que lo comentó las clases anteriores también, que el Señor tiene bajo control, que no se va a volver a edificar el santuario, ¿no? No sé eso no lo sé. Yo, si me pregunta personalmente, la pregunta no quiere decir que la escritura da chispazos, pero son de las cosas que no puedes hacer como una doctrina, o sea, una enseñanza, porque son solo chispazos. Pero yo en lo personal creo que sí lo van a hacer. Yo en lo personal. O sea, por lo que me muestra a mí la escritura, lo creo que lo van a hacer. A lo mejor estoy en un error, o sea, no estoy diciendo que tengo la verdad en ese sentido. Como la escritura da chispazos de que cuando venga el anticristo va a haber algo, se van a estar haciendo sacrificios, entonces por eso creo yo que va a haber un templo, ¿verdad? Ahorita no lo hay porque no hay templo, pero ellos ya tienen todo listo. Ya tienen al sacerdote, las vestiduras, todo listo, el menorá. Lo único que les falta es hacer el templo y el arca del pacto, que se supone que ellos saben dónde está. Está perdida, entre comillas, y la entrecomillo mucho porque se supone que ellos sí saben dónde está. Pero bueno, esa es otra historia, muy hermosa también. Sigo leyendo, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Pero así fue para Cristo también, así que murió como hombre, entregó el Espíritu como hombre. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? De la manera que está establecido para Así, los todo el hombres. versículo. De la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Tú nomás piensa esto, brother. Nosotros vamos a morir, digo, si el Señor no viene primero y nos encuentra aquí, que es algo que creo que deseamos todos, pero vamos a cerrar los ojos ya entregando el Espíritu y estaremos en el juicio.
Pero de lo que te enjuiciaban a ti, ya lo pagó Jesucristo en la cruz. Si lo creíste, quien juzga va a decir, pues veo a Jesucristo, ¿qué puedo juzgar si ya lo enjuicié y no lo puedo enjuiciar 2 veces por lo mismo? O sea, ya está pagado. Es increíble. Así es como va a ocurrir. Increíble. Es lo que declara la Escritura por todos lados, que Él ya pagó por nosotros. Muy bien. No hace referencia a mujeres ahí. ¿En qué sentido? No digo para los hombres. Es igual, para hombre y mujer. No, la mujer cuando muere, no es cierto. Eres un pellizco, ¿verdad? Aplácate. Ok, 28. Hermanita Ernestina, ¿me ayuda con el 28? Sí. Dice, así también Cristo fue ofreciendo una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Wow. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de todos. Simplemente no quiero la salvación. De muchos, no de todos, para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no más pecador, ¿sí? Para salvar a toda la humanidad, a los que le esperan. Bro, la línea está bien trazada, o sea, la línea está trazada, pero el mundo no quiere que le prediques esto. No, ¿por qué? ¿Que Dios es tan injusto? No. Injusto es que tú no tomes en cuenta el sacrificio de su Hijo, que sin deberla ni temerla vino a pagar por tus pecados y tú no lo quieres recibir. Eso es la injusticia. Así también, ¿cuántas veces fue ofrecido Cristo para llevar los pecados de muchos? Una sola vez. Una sola vez. ¿Cómo y para qué aparecerá Cristo por segunda vez? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué increíble. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Creador. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?